Buenos días, Francisco Martín Gerardo. Buenos días, amigos. Les habla el doctor Soria desde Zacatecas, capital, México. Con el comentario de hoy. Ansiedad. El hierro del COVID. El estado natural de la pandemia es la ansiedad y es mayor que el mal que la provoca. Ocultar o reprimir la ansiedad produce, de hecho, más ansiedad. Sentirse atemorizado o aterrado es perfectamente normal en la pandemia. Nuestra vida está en riesgo. Pero si no hay una amenaza real, a su criterio, que lo justifique, podríamos tener un trastorno emocional que es necesario atender: la ansiedad. Cualquiera diría que ser nervioso o tenso en tiempos de COVID es normal. Que un examen virtual le provoque aprensión, vómito y hasta diarrea, o que sentir un gran temor a hablar por Zoom, al grado de no poder articular palabra, es un problema menor, aunque interfiera con el desarrollo escolar y laboral. Quien vive con inquietud en casi todas sus actividades, evitando el contacto con otras personas, si es estudiante, se encerrará y navegará por horas en internet con tal de no ver a nadie. Pero esa inquietud llega a ser una importante limitación en el desarrollo de capacidades personales. Quien la sufre puede perder oportunidades de estudio, de tener amistades y hasta de establecer relaciones amorosas. Ver llorar y sufrir a un niño pequeño al separarse de sus padres es bastante común, sobre todo si se les tiene cerca a los padres. Observar esta reacción con intensidad claramente excesiva en un niño mayor y sobre todo en un adulto, eso es anormal. Un día, de manera completamente inesperada, no había ninguna molestia ni señal de que algo pudiera afectarlo, y sin estar expuesto a ninguna circunstancia que pudiera explicar lo que sentía, un hombre tuvo lo que él mismo llamó una crisis. Sintió cierta inquietud en el cuerpo y luego le faltó el aire. Tenía que inspirar con fuerza y aún así le parecía que se ahogaba. Al mismo tiempo su corazón palpitaba fuerte y acelerado. Mareo, temblor, sudor en oleadas de calor que alternaban con frío, una intensa sensación de hormigueo en los labios y brazos. Como un relámpago le surgió la idea que se estaba muriendo. La crisis no duró más de 30 minutos y en el hospital, tras minuciosos estudios de laboratorio y un electrocardiograma, le aseguraron que estaba sano, que solo eran sus nervios, la ansiedad. Las situaciones que hemos descrito pueden parecer muy distintas, unas más preocupantes e incapacitantes que otras, pero tienen algo en común. En todos hay ansiedad y no es normal sentirse así y hay que buscar ayuda cuanto antes. Ansiedad, angustia y miedo son prácticamente lo mismo, aunque algunos autores establecen diferencias a partir de la manera en que se manifiestan. Se dice que la ansiedad son las manifestaciones físicas del temor o del miedo y se considera una respuesta anticipada a una probable amenaza, y que angustia es el miedo sin causa evidente que le provoque. Todos hemos conocido el miedo, no hay quien no lo haya sentido. Podemos definirlo como una sensación de peligro inminente y se acompaña de cambios físicos que nos preparan para la huida o la lucha. Así, el miedo es una respuesta adaptativa y su intensidad depende de la magnitud de la amenaza y el contexto en que se percibe. ¿Cómo pasamos de estar tan tranquilos, incluso relajados, a sentir el miedo? La relajación, una sensación de placidez, se pierde ante un acontecimiento detallado en el entorno pandémico, un estímulo que al principio es casi imperceptible, pero que va llamando nuestra atención y generándonos estrés. Entonces el placer se torna en curiosidad. Si la curiosidad no es satisfecha, se genera más tensión y el miedo se hace perceptible. Un buen ejemplo es la noticia económica amenazante, dramática del mundo, los plantones o el manifiesto de la libertad contra la expresión.
El miedo extremo, el terror, es consecuencia de una incertidumbre que presagia el máximo dolor ligado a la muerte y puede llegar incluso a paralizarnos. Las funciones orgánicas que se modifican durante el miedo o la ansiedad, como son la presión arterial, la respiración, frecuencia cardíaca, tensión muscular y movimientos del sistema digestivo, son autónomas, es decir, tienen un centro neurológico regulador automático, no dependen de la voluntad personal. Ese centro es una región cerebral llamada hipotálamo, la cual también participa en el control de las emociones. Como sabemos que el miedo puede hacernos sufrir intensamente, tratamos de evitarlo o luchamos contra él. De ahí que a veces se le considere una enfermedad, aunque sea un fenómeno natural. Más todavía, el miedo es indispensable para la supervivencia. Nos avisa de los peligros y nos da herramientas para protegernos. Sin miedo, en COVID, la selva o la ciudad, tendremos muy pocas posibilidades de sobrevivir. Cuando el miedo que se siente es desproporcionado, excesivo para la situación que lo produce, estamos frente a un trastorno de ansiedad. Puesto que el miedo es una función normal, contamos en nuestro cuerpo, en el cerebro, con un mecanismo fisiológico que lo regula. Para fines prácticos, lo podemos considerar como una alarma, pero es una alarma muy especial, pues además de que nos avisa del peligro, nos prepara automáticamente sin la intervención de nuestra voluntad o conciencia para defendernos o huir. Esta alarma es un conjunto de circuitos neuronales, neuronas de diferentes estructuras anatómicas como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y la corteza cerebral que se unen para cumplir su función. Debido a que la evaluación del ambiente y la toma de decisiones conscientes son un proceso largo, si solo dependiéramos de ellas estaríamos expuestos a demasiados peligros. Imagínate que para alejar la mano del fuego que la quema o para apartarnos del camino de un auto que está a punto de embestirnos a toda velocidad, hubiera que tomar la decisión consciente de hacerlo, nuestra reacción se tardaría demasiado. Por ello, la alarma y las primeras medidas para defendernos son automáticas, estímulos sutiles que no somos capaces de percibir conscientemente y que pueden activar su funcionamiento de manera repentina e involuntaria. En los circuitos que regulan el miedo, se puede generar una función anómala por muchas causas. Por ejemplo, consumir sustancias tóxicas, café, alcohol, tabaco, refrescos de cola, el ayuno, insomnio, drogas, o por enfermedades sistémicas, metabólicas, endócrinas o el cáncer, y por padecimientos también de tipo genético. Es necesario tener siempre presente que el miedo forma parte normal de la vida. Si bien es cierto que su funcionamiento puede alterarse y provocar sufrimiento, siempre hay forma de arreglarlo. Solo si logras serenar tu mente en esta pandemia, alcanzarás la victoria. Este fue el comentario de hoy. Gracias por escucharlo. Espero lo aprovechen y lo reflexionen en compañía de los suyos. Les habló el Dr. Soria y nos escuchamos la próxima semana.